Hola jóvenes, bienvenidos. Les saluda el profesor Denis Vigil. Estamos en la clase de Química 2. Como tema tenemos el peso molecular o masa molecular de un compuesto. Como objetivo general tenemos describir al mol como unidad básica útil para medir la cantidad de una sustancia. Como objetivos específicos tenemos definir el peso molecular y calcular el peso molecular de un compuesto. Bien, aquí tenemos lo que es la definición de mol. Dice que es la cantidad de una sustancia que contiene el mismo número de átomos que existen en 12 gramos de carbono 12. Aquí, para entender bien el concepto de mol, podemos decir que mol es la unidad de medida que indica la cantidad de una sustancia, ya sea el número de moles, número de moléculas de un elemento o un compuesto. Aquí tenemos la definición de masa molecular o peso molecular. Dice que no se expresa el número de gramos por un mol de sus especies químicas, ya sean átomos, moléculas o unidades formulares. Aquí podemos decir que el peso molecular es la sumatoria de la masa en gramos de cada uno de los elementos en un compuesto. Eso sería lo que es el peso molecular. Y esa masa total corresponden a un mol de esas especies. Aquí tenemos lo que es una simbología de un compuesto. Aquí, por ejemplo, tenemos este compuesto, se llama sulfato de aluminio. El coeficiente, a este número se le conoce como coeficiente, que aquí hay un 1. Este 1 indica la cantidad de molécula en el compuesto, es decir, indica el número de moléculas del compuesto. Si acá hubiera un 2, serían 2 moléculas de sulfato de aluminio. El Al, S y O corresponde al símbolo del elemento, es decir, que este compuesto hay 3 elementos. Y el subíndice 2 y el 4 representa el número de átomos de cada uno de los elementos. Aquí, por ejemplo, el azufre no se coloca aquí el número de átomos porque es un 1, así que si es un 1 no es necesario colocarlo. Y aquí tenemos lo que son ejemplos de peso o masa molecular. Dice calcule el peso molecular de los siguientes compuestos a partir de la masa molar de sus elementos. Cuando hablamos aquí de masa molar, corresponde al peso atómico. Este dato lo encontramos en cada elemento en la tabla periódica. Bien, aquí tenemos lo que es el primer ejemplo. Se trata del compuesto de ácido sulfúrico. Para poder encontrar lo que es el peso molecular de un compuesto, necesitamos primero enlistar los elementos que componen el compuesto, luego sacar el número de átomos de cada elemento en el compuesto, y por último sería sacar el peso atómico de cada elemento. Este dato lo encontramos en lo que es la tabla periódica. Eso sería lo que necesitamos para poder encontrar el peso atómico, peso molecular, de cada uno de los compuestos. Lo primero sería enlistar los elementos. Este compuesto está formado por hidrógeno, S azufre y O oxígeno. El número de átomos de cada elemento sería, aquí el hidrógeno tiene 2, recordemos que este 2 indica el número de átomos de cada elemento, así que el número de átomos de hidrógeno serían 2. Luego del S, que corresponde a azufre, que sería 1, aquí recordemos que siempre hay un 1, no es necesario colocarlo, pero siempre tenemos que saber que aquí hay un 1. Y el oxígeno tiene 4 átomos. Aquí lo multiplicamos por cada uno de los pesos atómicos de cada elemento o masa atómica. Del hidrógeno, el peso atómico sería 1.00797. Aquí lo vamos a usar también lo que es el redondeo. Cuando el primer decimal es 5 o mayor que 5, lo redondeamos al siguiente número, pero si es menor que 5 quedaría así como está.
Aquí el hidrógeno es 1.0, el decimal es 0, así que quedaría nada más en 1. El azufre, que corresponde a 32.065, el primer decimal es 0, así que quedaría así como está, que sería 32. Y el oxígeno, que corresponde a 15.994, el primer decimal es 9, así que lo redondeamos al siguiente número, que sería 16. Aquí los resultados de la multiplicación de 2 por 1, aquí sería 2, luego multiplicamos 1 por 32, es igual a 32, aquí 4 por 16 es igual a 64. Aquí la sumatoria de 2 más 32 más 64 corresponde al peso molecular de este compuesto, es decir que sería 98 gramos mol. 98 gramos mol sería el peso molecular del ácido sulfúrico. Aquí podemos leer también de la siguiente manera que un mol corresponde a 98 gramos de ácido sulfúrico. Así se lee lo que cuando tenemos esta unidad de gramos sobre mol. Significa que 98 gramos equivale a un mol de este compuesto. Bien, vamos aquí a hacer el inciso B. Se trata del óxido férrico. El óxido férrico, lo primero que hacemos es enlistar los elementos que forma el compuesto. El primero sería el hierro, Fe sería hierro, y el otro sería el oxígeno. Vamos a buscar la cantidad de átomos de cada elemento. Aquí del hierro, aquí hay 2 átomos, y del oxígeno corresponde a 3 átomos. Multiplicamos por cada uno de los pesos atómicos de los elementos. Del hierro sería el peso atómico de 55.8, como el primer decimal es 8, así que lo vamos a redondear al siguiente número, que sería 56. Así que se quedaría 2 por 56, y el oxígeno sabemos que es 16. Aquí los totales sería 2 por 56 es igual a 112, y 3 por 16 sería igual a 48. La sumatoria de 112 más 48 corresponde al peso molecular del óxido férrico, que es 160 gramos sobre mol. Recordemos que aquí se lee que un mol corresponde a 160 gramos de óxido férrico. Bien, aquí tenemos lo que es el inciso C. Se trata del compuesto ferricianuro de potasio. Lo primero que hacemos, recordemos, es enlistar los elementos que componen el compuesto. El primer elemento sería el potasio, K. Luego sería el hierro, que es Fe. Luego aquí tenemos el carbono, que sería C. Y por último tenemos el nitrógeno, que sería N. Vamos a localizar el número de átomos de cada uno de los elementos en el compuesto. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es lo siguiente. Aquí recordemos que hay un 2 que corresponde al número de moléculas del compuesto. Si hay 2, serían 2 moléculas de ferricianuro de potasio. Y también tenemos que tener cuidado de sacar el número de átomos, porque hay que multiplicarlos por este número de moléculas. Del potasio, que sería aquí el número de átomos, vamos a multiplicar 3, aquí tenemos 3, pero lo vamos a multiplicar por 2, que sería 6 átomos de potasio. Aquí tenemos el hierro, aquí tenemos 1, pero este 1 lo vamos a multiplicar por 2, aquí sería 2 átomos de hierro. Aquí también tenemos que tener cuidado por lo siguiente. Aquí recordemos que dentro de este paréntesis tenemos un átomo de cada uno de los elementos, es decir que hay un átomo de carbono y hay un átomo de nitrógeno, pero fuera de este paréntesis hay un 6, así que este 6 lo tenemos que multiplicar por el número de átomos. Significa entonces que 6 por 1 sería 6 átomos de carbono, pero estos 6 también hay que multiplicarlos por el número de moléculas, que serían 2. Al final sería 6 por 1, 6 por 2, 12 átomos de carbono. Aquí con el nitrógeno vamos a hacer igual, 6 por 1, 6. Luego lo multiplicamos por el número de
de moléculas, que sería 2. Al final serían 12 átomos de nitrógeno. Lo vamos a multiplicar por cada uno de los pesos atómicos de cada elemento. Del potasio, que sería 39.098, solamente lo dejamos en 39 ya que el primer decimal es 0. Luego tenemos el hierro es 55.8, vamos a redondearlo al 56. Luego tenemos el carbono, que es igual a 12, quedaría en 12 porque el primer decimal es 0. Y luego tenemos el nitrógeno, que corresponde a 14.0, así que quedaría también igual a 14. Aquí vamos a multiplicar 6 por 39, igual a 234. Luego multiplicamos 2 por 56, sería 112. Luego 12 por 12 igual a 144 y multiplicamos 12 por 14 es igual a 168. La sumatoria de 200, hay que sumar 234 más 112 más 144 más 168. El resultado de esa sumatoria corresponde al peso molecular de ferricianuro de potasio, que sería 658 gramos sobre mol. Recordemos que aquí se lee que un mol corresponde a 68 gramos de este compuesto. Bien, vamos con el inciso D. Se trata del fosfato férrico. Lo primero que hacemos es enlistar los elementos que hay en el compuesto. Aquí el primer elemento sería el hierro, luego sería el fósforo y por último tenemos lo que es el oxígeno. Vamos a sacar el número de átomos de cada elemento. Aquí del hierro sería 3. Y aquí, para poder encontrar el número de átomos, vamos a hacer como el ejemplo anterior. Vamos a multiplicar lo que está dentro del paréntesis por lo que está fuera del paréntesis. Aquí, por ejemplo, el fósforo, tenemos que hay un átomo, así que 1 por 2 serían 2 átomos de fósforo. Luego sería el oxígeno, aquí hay 4, lo multiplicamos por 2, aquí sería 8 átomos de oxígeno. Vamos a multiplicar estos resultados o estos datos por el peso atómico de cada elemento. Del hierro, sabemos que el hierro, aquí ya lo encontramos, que sería de 56, 3 por 56, y del fósforo sería 30.9. Como el decimal es 9, es mayor que 5, así que lo vamos a redondear al siguiente número, que sería 31. Y el oxígeno sabemos que es 16. 5.9, el primer decimal es 9, se redondea al siguiente número, que sería 16. Aquí los resultados: 3 por 56 nos dio a 168, 2 por 31 sería 62 y 8 por 16 corresponde a 128. La sumatoria de 168 más 62 más 128 corresponde al peso molecular de este compuesto, que sería 358 gramos sobre mol. Bien, aquí tenemos lo que es el inciso E. El inciso E se trata del sulfato de cobre pentahidratado. Lo primero es enlistar los elementos que componen el compuesto. Que el primero sería el cobre, el segundo el azufre, el tercero el oxígeno, y acá tenemos el hidrógeno. Aquí también tenemos el oxígeno, pero como ya lo habíamos anotado, así que no es necesario. Vamos a sacar el número de átomos de cada uno de los elementos. Del cobre sería un átomo, solamente tenemos uno. Del azufre también es 1. Del oxígeno acá sería 4, pero en el agua aquí hay un 1 y este 1 lo vamos a multiplicar por 5. Al final van a haber 5 átomos de oxígeno en el agua. Vamos a sumar 5 más 4, serían 9 átomos de oxígeno. Y del hidrógeno acá sería 5 por 2, 10 átomos de hidrógeno. Vamos a multiplicarlo por las masas atómicas de cada uno de ellos. Aquí los tenemos. Y multiplicamos cada uno de esos datos. Y la sumatoria de cada uno de estos valores corresponde al peso